Ok, después de haber visto ese video, entonces va a ser necesario que nosotros pues avancemos en este sentido en lo que es la clase de hoy. Déjenme aquí para poder verlos, organizarme un poquito. Ok, está saliendo la presentación. Ok, bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio, como lo hemos estado haciendo en la clase anterior, porque es necesario también pues partir de eso, ¿verdad? Y vamos a tratar de darle algunas respuestas a estas preguntas. Hoy vamos a ver los evangelios. Esperamos que nos dé el tiempo para poder abordarlos los cuatro. Y pues vamos a dejar el libro de Hechos para después, para hacer un tipo de complemento con otra temática, siempre referente a lo que tenemos en el sílabo. La idea es que podemos darle respuesta a estas preguntas, ¿sí? Acuérdense que hay unos puntos por participación y bueno, esto también les ayuda a ustedes a que no tengan trabajos en casa, sino que lo puedan hacer aquí mismo en la clase. Hay 5 preguntas que yo quiero que hoy podamos responder. La primera es si de casualidad usted sabe lo que significa la palabra evangelio. Es importante que partamos por ahí. Eso tiene un significado, tiene una explicación. Muchos hablan de evangelio, evangélico. De hecho, a nosotros los cristianos nos dicen evangélicos. Pero ¿de dónde viene esa palabra? ¿Será que usted sabe? ¿No sabe? Si no sabe, no se preocupe. ¿Qué idea tiene usted de lo que es evangelio? Número 2, ¿qué personajes aparecen en los evangelios? Hay una cantidad de personajes, pero tal vez lo que usted recuerde, tal vez lo que usted ha leído, hay una cantidad de personajes ahí, hay una cantidad de lugares también, pero no nos vamos a meter tanto a eso. Pero ¿qué personajes usted recuerda que aparecen en los evangelios? Obviamente usted va a decir Jesús, sí, está bien, pero ¿qué más? Hay otras personas por ahí, hay unos nombres, hay unos ideas bien interesantes de los personajes, hay religiosos, bueno, y usted podrá acordarse de todo lo que usted traiga a memoria en este momento. Número 3, ¿cuál es la historia que más le gusta del Nuevo Testamento? ¿Por qué? ¿Por qué le gusta esa historia? Ya, especialmente de los evangelios, ¿verdad? ¿Por qué le gusta esa historia? ¿Qué es lo que le llama la atención? ¿Cuáles son algunas diferencias que usted ha encontrado entre los evangelios? ¿Cuáles son las que usted conoce? De repente usted dice, yo he identificado que esta historia en cierto evangelio, pues no es igual con la de otro evangelio. Es más, hay historias, hay textos que no aparecen en otro evangelio, ¿sí? Entonces, yo no sé si usted pueda mencionar algunas diferencias o poder recordarlas. Número 5, ¿cuál de los evangelios contiene esas afirmaciones que hacen referencia a la teología, especialmente de esa afirmación yo soy, ¿sí? Así que pues vamos a dedicar unos minutos, no muchos por temas de tiempo, unos 5 o 10 minutos tal vez para dar respuesta a estas preguntas y vamos a interactuar un poco. Así que por favor, respóndala usted ahí, escriba sus respuestas y en unos 5 o 10 minutos pues comparte esas respuestas para que interactuemos un poco, ¿ok?
Ok, vamos a ver por temas de tiempo, alguien que quiera compartir sus respuestas. Vamos a ver quién quiere compartir sus respuestas. ¿Alguien ya terminó? ¿Alguien que se quiera quemar, como decimos? Esto no tiene evaluación, ¿verdad? Solo es una parte reflexiva que nos ayuda pues a poder tener una base, una plataforma. A ver, ¿alguien que haya terminado? O como decía mi profesor, vamos a escoger dedocráticamente. Ok, ¿alguien que quiera compartir sus respuestas? Ok, ¿alguien ya terminó, hermanos? ¿Alguien que quiera compartirnos? Todavía están muy concentrados. Ok, ok, ¿alguien Pastor. terminó? Sí, sí. A ver, abra el micrófono. Daniel, ahí estamos. Dígame, Daniel, compártanos Eh, sus respuestas. bueno, me voy a quemar, como decimos, va. Está bien, muy bien. Eh, bueno, ¿qué significa el Evangelio? Pues según he visto y según he visto algunas traducciones, lo que he conocido, el evangelio significa buenas noticias. Eso es lo que Ujú, ujú. ha sido, es una traducción. ¿Qué personajes aparecen en los evangelios? Pues Jesús es el personaje principal, pero aparecen apóstoles, sumos sacerdotes, aparecen Ujú, políticos, aparecen leprosos, ciegos, ujú, ujú. eh, entre diferentes personajes Sí. como ellos. ¿Cuál es la historia que más me gusta? Pues una historia muy bonita que me encanta bastante es la del hijo pródigo. ¿Por qué? Pues Mm, podemos sacar tres historias distintas de una sola. Podemos hablar tanto la actitud del padre, podemos hablar de la experiencia del hijo y podemos hablar también de la actitud que tuvo el hermano, ujú, ujú. el hijo pródigo en este caso, y podemos sacar una lección y una enseñanza de cada uno de ellos. Excelente. Eh, Ujú, Diferencias entre los evangelios, pues creo que más que todo el enfoque que le dan, por ejemplo, Lucas era alguien letrado, por así decirlo. ujú, ujú. Sí. Ya Juan era alguien, ya como que su enseñanza era más cercana, o de más amor hacia Jesús. ¿Y cuál de los evangelios encontramos la información yo soy? Si no me equivoco, pero no, es en el evangelio de Juan. ¿Perdón? En el evangelio de Juan. Ok, muy bien. Excelente, Daniel. Muy bien. Perfecto. Ok, ¿alguien más? Muy bien, Daniel. ¿Alguien más que quiera compartir sus respuestas? ¿Alguien más que se queme, como dice Daniel? Nada, tranquilos, no se preocupen. ¿Alguien más que los que haya Sí, terminado? pastor. Sí. Bueno, las respuestas principales sería lo que comentó el hermano Daniel, ¿no? Pero, por ejemplo, en las historias, Ujú, personalmente, las que más me gustan fueron los llamamientos de los discípulos, ¿no? Como cuando ujú, Jesús se acerca y les dice que lo sigan, como todos dejaron todo por seguir a Jesús, ¿no? ujú, ujú, Y en las diferencias, pues efectivamente, en las diferencias en los evangelios es la forma como se narraron cada uno, ¿no? Cada uno da su punto de vista o su ujú. perspectiva, ¿no? De cada uno de ellos. Sí, sí. Perfecto. Excelente, pastor. Gracias. Ok, ¿alguien más? Yo, pastor. A ver, hermana Liliana, díganos. ¿Qué significa la palabra
evangelio, pues es la palabra, ¿no? La palabra y la promesa. Ujú. ¿Qué personajes aparecen? Pues yo le puse que, pues obvio que son los Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Pues Ujú, ujú, también puse Lázaro, Marta, María, ujú, pues obviamente que ya como usted dijo, Jesús, ¿verdad? O sea, ujú, ujú. y la 3 es ¿cuál es la historia que más me gusta y por qué? Pues a mí me gusta me gusta mucho la historia de Lázaro porque podemos ver el poder de Dios ahí, podemos ver el milagro que hace Jesús al resucitar a Lázaro, ¿verdad? Ujú. ¿Cuáles son algunas diferencias entre los evangelios que conocen? Pues a mí lo que me llama la atención es de que cada uno lo relata de su forma que lo vio, pero llevan a lo mismo. Ok. Y, la última, sí batallé. No se No la preocupe. respondí. Ya está bien, no hay ningún problema. Ok, gracias, hermana Lina, no hay ningún problema. ¿Quién más? ¿Quién más? Una persona más. A ver. No hay nadie más. Hermana Cruz está con ganas de hablar. No se preocupen, no se preocupen. Ok, si no hay nadie más, amados hermanos, está bien, la respuesta de ustedes tres. Y obviamente mi intención, amados hermanos, obviamente es aquí que podamos sumar conocimiento, ¿verdad? Esa es la idea nada más. Y si hay algo, pues, usted no sabe, no recuerda, pues por eso está en la clase, ¿verdad? No se preocupe, no se sienta absolutamente para nada mal. Ok, como bien decía Daniel, pues la palabra evangelio significa, eso tiene toda una composición gramatical y teológica, el eu, que es la composición, pero no me voy a meter ahí porque es un poquito más amplio, pero en pocas palabras significa lo que decía Daniel, una buena noticia, ¿sí? Una proclamación, una noticia de gozo, ¿sí? Se les conoce como evangelios por eso, porque traen una nueva noticia. De hecho, en la historia se utilizaba la palabra evangelio también cuando nacía los hijos de los reyes, porque era una buena noticia, un nuevo heredero, un nuevo hombre, un nuevo personaje, era una buena noticia, era como para dar una buena noticia. Hay otros teólogos que hablan de lo que es disvangelio, ya, el disvangelio es la deformación de las buenas nuevas, ya, pero eso es otro concepto que lo utilizan algunos escritores para hacer un contraste con lo que es evangelio, ya, pero el evangelio son buenas nuevas. ¿Qué personajes aparecen? Como ya decían todos, pues hay una cantidad de personajes, obviamente el principal es Jesús, pero hay religiosos, hay niños, hay enfermos, hay leprosos, toda esa cantidad de gente, ¿verdad? ¿Qué decir de los lugares? En lo particular, ¿cuál es una de las historias, uno de los textos que más me gustan? Pues a mí, amados hermanos, yo me convertí al Señor con el famoso Juan 3:16. Si hay algo que yo no olvido, el día que escuché del mensaje de salvación, fue que Dios me amaba. Y eso a mí me quebró, me conquistó, cambió mi vida por completo y es algo que para mí es muy importante y lo atesoro mucho. Hay otro montón de historias, pero eso es lo que más a mí me impacta, cómo ese Dios envía a su único hijo, su unigénito, y usted conoce el texto, en salvación de la humanidad, salvación del mundo. Hay otras traducciones que hablan que de tal manera Dios amó al mundo o a la humanidad que dio a su hijo, ¿sí? ¿Cuáles son algunas diferencias entre los evangelios? Como bien decían el pastor Gabriel, pues por la forma en cómo abordan los temas. Y hay una óptica, por ejemplo, nosotros podemos ver el mismo acontecimiento, podemos ver el mismo objeto y vamos a tener una forma de describirlo, una forma de decir cómo es ese objeto. El objeto no pierde su calidad de objeto ni su forma, pero sí como nosotros transmitimos esa información. En el caso de Mateo, tiene una forma particular. Y como ya decía por ahí Daniel, acuérdese, Mateo, en este caso, no era una persona tan letrada. De hecho, eso dice la Biblia, ¿verdad? Que eran del vulgo.
no eran personas estudiadas, no eran eruditos, al menos no en el caso de Mateo. Más adelante, pues usted ve cómo Pablo tiene una formación diferente y escribe diferente, pero uno de ellos pues era parte de los movimientos religiosos, no eran escritores, eran pescadores, otros eran cobradores de impuestos. Entonces, esa perspectiva es muy importante que nosotros las tomemos en cuenta, porque en Mateo nosotros vamos a ver que cuando se habla del sermón, se habla del sermón del monte, pero en Lucas se habla del sermón del llano. Y eso teológicamente tiene una concepción bien importante, porque los montes eran los lugares altos. Y cuando se pone desde la escritura en Mateo, el sermón del monte es como algo muy importante que Jesús está diciendo. Incluso él está por encima del monte, ¿ya? En Lucas, el sermón del llano era como algo más igualitario, algo que no tenía tanta relieve, era como un campo enorme, y Lucas trata de poner esa perspectiva en su escritura. Ya más adelante vamos a ver cómo Juan elabora otro tipo de concepto desde su escritura, que Juan se aleja bastante de lo que es la temática, al menos de los hechos concretos de los 3 evangelios anteriores. ¿Cuál de los evangelios contiene la afirmación yo soy? Ya ustedes lo dijeron, es el evangelio de Juan, ¿sí? Eso está muy bien, y es curioso porque aparece, ya lo vamos a ver más adelante, aparecen 7 afirmaciones de lo que es yo soy, y ya usted va a ver cuáles son esas afirmaciones. Ok, como veníamos hablando, pues el tema de lo que es el evangelio quiere decir buena nueva, una noticia de gran gozo. En ese sentido, pues, es el nuevo mensaje, o el mensaje que necesitaba la humanidad, en este caso de un redentor, ¿ya? Los escritores de los evangelios están tratando de decir, hay una nueva noticia, hay una buena noticia, la cual es que el Hijo de Dios ha venido entre nosotros. El Hijo de Dios fue real, y eso es lo que se pone el gran relieve en el Redentor, que obviamente era Jesucristo, y en ese sentido también mencionar que ese Hijo de Dios ha muerto en la cruz, pero que también ha resucitado. Como yo le mencionaba en su momento, gran parte de la argumentación sobre la resurrección es porque es una verdad de fe que nosotros creemos, y es una verdad escritural por el testimonio que nosotros también aceptamos, ¿ya? Entonces, eso es importante que nosotros lo podamos comprender. Ahora, para esa idea que se tiene de argumentar una historia, pues los evangelios son sumamente importantes porque se complementan entre ellos. De hecho, hay algunos escritores que dicen, sostenemos la existencia de un Jesús cuando se habla del Jesús histórico por la evidencia que hay de los 4 evangelios. Es bien difícil que 4 personas se escriban de alguien que no existió, o sin ponerse de acuerdo, escriban sobre algo ficticio. El personaje principal, como ustedes lo han dicho, es Jesús. Entonces, es bien difícil que nosotros podamos decir que Jesús no existió. De hecho, hay otras fuentes que no son bíblicas que hablan de la existencia de un Jesús. Eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Ahora, por otro lado, la iglesia, hablando de la iglesia tradicional, siempre ha defendido y mantiene los 4 evangelios. Hay otra literatura que no está en nuestro canon, que son diferentes evangelios, pero esos fueron posteriores al siglo IV. Hay algunos evangelios, por ejemplo, el evangelio de Tomás, el evangelio de Felipe, el evangelio de José el Carpintero, el evangelio de la infancia. Hay un montón de evangelios, pero la iglesia tradicionalmente sostuvo que existen 4 evangelios, ¿sí? De hecho, hay otros escritores que dicen que existen 5 evangelios. Los 4 evangelios que conocemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y meten en un solo bloque, desde Hechos hasta Apocalipsis. Dicen que ese es otro tipo de evangelio, ¿ya? Y dicen que hay 5 evangelios. ¿Ya? Es interesante todo lo que se va abordando en ese sentido desde la construcción literaria y lo que se va diciendo. Ahora, ¿qué otra cosa ha sostenido la iglesia de manera tradicional? Que los evangelios son de origen apostólico, ¿sí? Son importantes porque los apóstoles, aquellos que se consideraron apóstoles, que uno de los requisitos para considerarse apóstol era que tenía que ser un testigo ocular, es decir, que vio a Jesús, que vio los milagros, y aparte de eso, era caminar con el maestro, ¿sí?
Entonces, eso es importante que nosotros tomemos en cuenta, y esos apóstoles predicaron el mandato de Cristo bajo la inspiración del Espíritu Santo y escriben lo que hoy conocemos como los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ahora, es curioso, amados hermanos, que en este sentido, ¿por qué creen ustedes? Yo no sé si se han preguntado, ¿por qué desde la escritura que nosotros tenemos en nuestra Biblia no aparece solo Mateo, sino que aparece San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan? ¿Por qué creen ustedes que aparece esa palabra? ¿Por qué no solo Mateo? ¿Por qué no solo Marcos? ¿Por qué no solo Lucas? ¿Por qué no solo Juan? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué se les viene a la mente? Pastor, se me Sí, imagino sí. que buenas tardes, Dios le bendiga. Amén. Hermana Pati, Saludos, hermano Pati. yo pienso que mucha gente consideraban a santos, a aquellas personas, los primeros profetas, los primeros evangelistas que llevaron la palabra del Señor. Así los calificaba la gente, pienso yo. Sí, muy bien, sí. En parte fue eso, hermana Pati, pero fue la tradición, igual cuando empezaron a elaborar ya los documentos que hoy nosotros conocemos, es que le dieron esa categoría de literatura sacra, vamos a decir, ¿sí? Ahora, la palabra san, antes de lo que aparece la siguiente palabra, San Mateo, esa palabra san viene de una palabra latina que es sanctus, con C, sanctus, no cactus, sanctus, ¿ya? Eso es de latín y significa santo, significa consagrado. Y mire qué interesante, porque desde la historia empezaron a usar esa nomenclatura para diferenciar los 4 evangelios, al decir San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, de otro tipo de literatura, lo que se denomina apócrifos, ¿sí? Si usted se fija, hay otros evangelios que no es el santo evangelio de Pablo, el santo evangelio de Felipe, sino el evangelio de Felipe, ¿ya? Entonces, la tradición dice que pudieron darle esa categoría de literatura sacra, pero con esa diferencia para decir, vamos a darle el título a esos evangelios de San, ¿ya? San, el evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, de tal modo que, voy a decirlo de esta manera, blindaron los 4 evangelios. Los categorizaron y dijeron, no, los únicos que tienen ese tipo de concepto santo y consagrado son esos 4 evangelios, los demás no. Entonces es importante cómo la historia se va formando con el tema de los evangelios. Interesante, ¿verdad? Ok, vamos a ver ahora qué pasa con el evangelio de Mateo. Déjeme decirle que Mateo es uno de los libros, obviamente un poco extenso. Yo les pregunto, ¿cuántos capítulos tiene el libro de Mateo? El evangelio según San Mateo. ¿Cuántos tiene? Hay que verlo. ¿Cuántos? ¿Cuántos 28. capítulos tiene? 28, muy bien, hermana Cruz. Tiene 28 capítulos. Y mire qué interesante, 28 capítulos donde narra todo un montón de historias. Ojo, es bien difícil que se pueda registrar todo lo que Jesús hizo y todo lo que Jesús dijo. Es bien complicado. De hecho, por ahí hay un texto que dice que si se registrara, obviamente es una figura literaria desde la hermenéutica especial que se llama hipérbole, es decir, una exageración, ¿verdad? Porque el texto dice, si se hubiera escrito todo lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo, los libros no cabrían en todo el mundo. Eso es una exageración, pero hay muchas cosas que no se registraron. Lo importante es el mensaje que nos dejan estos 4 evangelios y los libros del Nuevo Testamento sobre el mensaje de la fe. Ahora, vamos a ver en el caso de Mateo. Mateo viene del hebreo matai, o abreviatura mataní, si no me equivoco, y significa regalo de Dios. Usted sabe que la cultura judía, la cultura israelita, tenía
una particularidad que era que ponía nombres con muchos significados. De hecho, el nombre de Jesús, hay algunos escritores que lo han traducido como Yeshua o como Jehová salva, ¿sí? Porque todo tiene un significado, ¿ya? Entonces es importante que podamos partir de ahí. En el caso de Mateo, pues significa eso, regalo de Dios. ¿Qué podemos decir de Mateo de manera introductoria? Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento en nuestro orden cronológico, vamos a decir, o en su orden metodológico, vamos a decir, pero no fue el primero que se escribió, ¿sí? El primer evangelio que se escribe es Marcos. Algunos escritores dicen que Mateo, Lucas y Juan toman de Marcos, ¿sí? Es interesante esto porque muchas veces nosotros creemos que Mateo fue el primer libro que se escribió y lo pusieron ahí, ¿ya? Ahora la pregunta es, si ese no fue el primer evangelio que se escribió, ¿por qué aparece como primer libro del Nuevo Testamento? Mire lo que dicen los eruditos. Es una forma estratégica porque nos presenta un panorama muy general y muy amplio del evangelio, de las buenas nuevas. Y es menester que como Mateo escribe para un auditorio, aparezca de esa forma, ¿sí? Es estratégico. Entonces ya usted se va dando cuenta de esas cosas. Ahora, y por esa línea de pensamiento que se quiere llevar sobre el tema de las buenas nuevas, el evangelio, pues según San Mateo, pues no solamente es para los judíos, como algunos han pensado, sino que es el mensaje de Jesucristo que está dirigido a todo lo que se iba a convertir en la iglesia, revelando con su fidelidad un alcance universal, ¿ya? Entonces, eso es importante que nosotros lo podamos tener como de manera introductoria. No solo era para los judíos, sino que la idea que estaba teniendo Mateo al escribir es que ese evangelio pudiera tener un alcance universal, ¿sí? Ya no solo netamente para lo que eran los judíos. Y es interesante porque en esa argumentación, pues aparece lo que Mateo llama Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Es interesante cómo va abordándolo. Ok, vamos a ver algo más. ¿Cuál es el marco histórico? Si usted no copia lo que yo estoy diciendo, no se preocupe, acuérdese que usted va a tener la presentación. Y voy a ir un poquito rápido por temas de tiempo. El marco histórico geográfico, mire lo que han dicho algunos. Mateo era un judío cobrador de impuestos, ¿sí? Que llegó a ser uno de los discípulos de Jesús. Fíjese que es curioso porque mucho se habla de que Judas fue el que traicionó a Jesús, pero también negar a Jesús era una forma de traición, como lo hizo Pedro. Pero dentro de ese mismo grupo, Jesús tenía a alguien que era visto como un traidor hacia su propio pueblo, porque acuérdese que recaudaba impuestos de su mismo pueblo para dárselos al imperio romano. De hecho, Mateo, según sus biógrafos, y McBurney habla uno de eso en su libro En busca de los 12 apóstoles, era uno de los llamados por Jesús menos populares en ese grupo, porque lo veían como un traidor, ¿sí? Él era recaudador de impuestos. Ahora, él llegó a ser uno de sus discípulos y algunos lugares claves son Belén, Capernaum, Galilea y Judea, donde se desarrolla toda esta trama que nosotros podemos tomar en cuenta. Ahora, ¿cuál es la paternidad literaria? Cuando yo hablo de la paternidad literaria es decir, el autor, la fecha, el lugar de escritura. Es importante que nosotros situemos eso desde la paternidad literaria. ¿Quién fue el autor? Lo vamos a decir así. Bueno, Mateo, el publicano. También se le conoce como Leví. Y usted nota que esa dinámica en la Biblia es bien constante, ¿verdad? Que se le cambian los nombres, se le llama de cierta forma. De hecho, usted recordará a algunos que por ahí les puso los hijos del trueno, por otros les puso otro nombre, un sobrenombre. En el caso de Pedro, pues ya no iba a ser, por así decirlo, pescador, sino pescador de hombres, no iba a ser pescador de peces, valga la redundancia, sino pescador de hombres, y va cambiando un poco. En otros textos ve que hay un discípulo denominado el discípulo amado. Es interesante cómo esto se va dando, pero en el caso de la paternidad literaria, pues se le atribuye
la escritura a Mateo, ¿sí? Conocido como el hijo de Leví. La fecha, mira qué interesante, 63 hasta el 66 después de Cristo. Acuérdese, usted debe tener esto en mente. No es que las cosas se dieron y ahí se estaba escribiendo y ahí se publicó. No, no, no. Empezaron a circular los documentos y los escritos mucho tiempo después, ¿sí? Y algunos antes que otros, pero la fecha fue, en este tema de la fecha usted va a encontrar y lo puede comprobar en la literatura que yo le envié, que unos autores dicen una cosa, otros dicen otros dicen el 62, el 65, restan unos años, suman dos, porque cuando se trata de establecer fechas desde lo histórico o la historicidad se llama esto, son datos aproximados, es bien difícil tener una fecha exacta, pero es un lapso, es un parangón, vamos a decir, es un dato que nos ayuda a nosotros a ubicarnos un poco en el tiempo que fue preparado, que se dio. Lugar de escritura dice que posiblemente fue Antioquía o Palestina, ¿sí? Esa fue la región en la cual se escribió el libro de Mateo. Ok, los destinatarios, la iglesia y a los judíos, ¿sí? Ellos fueron las personas que recibieron, o eso era lo que estaba pensando Mateo cuando estaba redactando su evangelio. Ok, eso en cuanto a lo histórico, la paternidad literaria y cuál fue el propósito de Mateo al escribir esto. Los apóstoles, hay un pensamiento, hay un pensador, no recuerdo el nombre ahorita, y preguntaba esto: los escritores bíblicos tenían la conciencia de que lo que estaban escribiendo era palabra de Dios y se iba a convertir en la historia como lo que hoy nosotros conocemos como Biblia y palabra de Dios. Dice este autor, no, ellos no sabían. Ellos no tenían esa concepción de que, por ejemplo, hoy en pleno siglo XXI, nosotros estamos hablando de ellos. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron propósitos bien específicos, ¿sí? Tuvieron propósitos bien delimitados cuando estaban escribiendo. ¿Y a cuáles son algunos de esos propósitos? Bueno, en el caso de Mateo, la idea es presentar una evidencia clara que Jesús era el Mesías, era el Salvador. Ese era uno de los principales propósitos de Mateo. ¿Cuál era otro propósito también importante tomar en cuenta en Mateo? Proporcionar a sus lectores, que acuérdense quiénes eran, los judíos y lo que más adelante se iba a convertir o se convirtió en la iglesia, ¿verdad? Era proporcionar a sus lectores un relato de un testigo ocular de la vida de Jesús. Es decir, Mateo en pocas palabras estaba diciendo, yo caminé con el maestro, yo lo vi, yo lo escuché, y esto es lo que yo vi, lo que estoy redactando, ¿sí? Lo que vi, lo que escuché, lo que yo experimenté, ese era uno de los propósitos que tenía Mateo. Ahora, ¿cuál es otro propósito importante en esa literatura? Asegurar que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Mesías tan esperado que los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado. Es decir, Mateo en su escritura dice, se cumplieron las profecías, se han cumplido las profecías. Y otro propósito más importante también es demostrar que el reino de Dios se manifestó en Jesucristo de una manera sin precedentes. ¿Recuerda usted esos relatos en los evangelios, especialmente cuando le decían a Jesús, ¿tú con qué autoridad enseñas? ¿Con qué autoridad tú echas fuera demonios? ¿Con qué autoridad tú dices esto? Y a pesar de todo eso, nosotros nos damos cuenta que Jesús vino a enseñar, vino a cambiar muchas cosas, pero también su pueblo lo rechazó. En el caso de Mateo, también lo presenta como un rey de reyes, como alguien que viene a gobernar las naciones, pero viene a gobernarlas en un primer momento no con fuerza, no con poder, ni con temas políticos, como lo vemos en otros escenarios, ¿verdad? Que querían que Jesús fuera ese Mesías justiciero, pero no lo hace Mateo de esa forma. También la idea de Mateo era poder ganar a aquellos judíos para Cristo, que pudieran creer el mensaje, aun aquellos que no eran no convertidos, y fortalecer a los convertidos, es dar fe de eso. Y también un principio en Mateo, eso, un propósito es la idea de trasladar del reino de las tinieblas a la luz por medio de aceptar el mensaje. Entonces,
ya hay un propósito, ya hay un contexto en el cual Mateo escribe en mente para aquellos que van a escuchar ese mensaje. Ahora, ¿cuál es el mensaje central en el libro de Mateo? Bueno, los comentaristas están muy de acuerdo en esto, es presentar a Jesús como el Mesías, ¿sí? Es decir, mi mensaje, dice Mateo, lo voy a poner de esta manera, es con mi escrito presentar a Jesús como el Mesías, el Salvador, ¿sí? El que tanto necesitaba su pueblo, el que tanto necesitaba la gente que iba a leer o que iba a escuchar esa proclamación de su evangelio. ¿Cuál es el tema? Jesús, el rey mesiánico, ¿sí? Es decir, Jesús es el rey, es el Mesías que estábamos esperando. Entonces, si usted se fija, pues ya hay bastantes datos con este tema de lo que es en el caso de Mateo. Ahora, ¿cuál es el versículo clave para que usted pudiera tal vez comprender a grosso modo, como dicen, o de manera general, el contenido de todo lo que es la temática de Mateo? Algunos escritores dicen lo siguiente: el versículo clave en Mateo se debería tomar en cuenta esto, Mateo 15:17. Y dice lo siguiente: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora, es interesante ese versículo y ese texto, porque Jesús, como lo decía uno de mis profesores, es hijo de su época. Y usted recordará que incluso lo que hablábamos la semana pasada, Jesús se identificaba también con algunos principios teológicos, religiosos de la época. Pero es que realmente, perdón, el espíritu de la ley se perdió en el tiempo, porque la ley también tenía un tema de lo adecuado, de lo funcional, de lo que no se prostituía, por así decirlo, de dejar de ser religiosos o caer en el religiosismo, por así decirlo, una religiosidad, vamos a decirlo de esta manera, y recobrar, por así decirlo, el sentido de la ley. Por eso el texto es que no es que Jesús vino a borrar totalmente la ley, porque de hecho él afirma algunas cosas sino a recuperar el sentido. De hecho, hay algunos teólogos que dicen que Jesús era la Torá viviente. Él era en carne y hueso toda esa ley y todo ese mensaje que anunciaron los profetas, pero que ahora iba a tener un cumplimiento de manera diferente, ¿sí? Ya no era por obras, ya no era por sacrificios, sino que por la gracia iba a ser diferente el tema de lo que es el obrar de Dios en su plan salvífico. ¿Cuáles son algunas palabras claves? Y ahí pueden haber muchas otras, ¿verdad? Las palabras claves pues pueden ser cumplir, escrito está, esa es una frase que no falla en algunos sermones, ¿verdad? Cuando vemos el tema de la tentación, si no me equivoco, en Mateo 4, si usted se fija a esa frase, dicen los comentaristas que Jesús está citando el Deuteronomio o citas del Deuteronomio. Y mire qué interesante lo que le voy a decir. En esa dinámica de la tentación, que eso podría ser hasta tema para una sola clase, hablar de las tentaciones de Jesús, ¿verdad? Y el gran debate es, ¿cómo es que Jesús fue tentado si no tenía la naturaleza pecaminosa? Y nadie puede ser tentado si no tiene la naturaleza humana. Pero bueno, eso es un debate teológico. Pero en ese sentido, es importante que usted vea cómo Jesús lucha o enfrenta esas tentaciones. Como un escrito está, es decir, Jesús cita la palabra, Jesús cita, dicen algunos escritores, algunas citas del Deuteronomio. De hecho, hay algunos teólogos que dicen que el libro favorito de Jesús era el Deuteronomio, ¿ya? Que el Deuteronomio significa una segunda ley o repetición de una segunda ley, de la repetición de la ley. Entonces, es importante cómo nosotros vemos ese escrito está, los bienaventurados, las bienaventuranzas, ese cambio que hay, oísteis que fue dicho tal cosa, pero ahora yo os digo, usa como andamiaje lo antiguo para proponer algo más contextual y más adecuado para la época. Hay palabras como guardar, hablar, hallar, hermano, hijo, justicia, justo, malo. Usted puede encontrar una cantidad de palabras claves desde su análisis, desde su óptica, en ese sentido. Ok. ¿Cuáles son los personajes claves? Bueno, ahí podemos hablar de una cantidad de personajes claves, ¿verdad? Jesús, María, José, Juan el Bautista, los discípulos,
los líderes religiosos, como bien decía Daniel, hay pues políticos, hay, bueno, ladrones, prostitutas, tantas cosas que hay en cuanto a los personajes, ¿verdad? Está plagado de historias bien interesantes el Evangelio de Mateo. Ahora, ¿cuáles son las características principales de este Evangelio? Número uno, Mateo está lleno de un lenguaje mesiánico, entre ellos hijo de David o hijo de Dios. Eso aparece en todo el Evangelio, eso es una constante. Es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Y mire este dato que le voy a dar. Hace 76 referencias y 56 alusiones mesiánicas al Antiguo Testamento. Dicen los comentaristas que Mateo es el más judaico de los evangelios. Es decir, es el que trabaja un poco más esos insumos del Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, mire qué interesante. De hecho, hay un escritor que dice que en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento está escondido, o a veces hablan al revés, ¿verdad? En el Antiguo Testamento está escondido el Nuevo, pero eso es interesante cómo se nota desde la escritura de los evangelios, cómo hay referencias del Antiguo Testamento también en esos dichos de los escritores de estos evangelios. No es un registro cronológico, no es algo que se va dando de una manera, por así decirlo, secuenciada, ¿verdad? Un hecho tras otro, sino que Mateo trata como de establecer temas y grupos. De hecho, William Barclay habla que en el capítulo 1 de Mateo, si no me equivoco, están resumidos una cantidad de años por el tema de las genealogías, donde incluso aparecen personas de dudosa reputación como Rahab, y empieza a dar que este engendró a este engendró al otro, y va como seccionando, va como hablando de temas. No son hechos cronológicos netamente pues estrictos, sino que va trabajando un poco más algunas otras cosas de manera más agrupada. Es curioso que este evangelio menciona el reino de los cielos 2 veces más que cualquier otro evangelio. Eso usted debe prestarle atención. En Mateo se habla 2 veces más que cualquier otro evangelio de lo que es el reino de los cielos. Y mire qué curioso, le voy a seguir dando datos. Mateo es el único evangelio. Escúcheme bien. Cuando usted le pregunten cuál es el único evangelio, cuál es el evangelio que habla de la iglesia, bueno, usted le va a decir, aprendí con el profesor, ¿sí? Que el evangelio que usa la palabra iglesia es Mateo y la utiliza 2 veces. Una en Mateo 16, 18 y en el Mateo 18, en el capítulo 18, 17. Usted puede revisar esas referencias después. Por eso es que se considera Mateo como el evangelio eclesiástico, ¿sí? Uno de esos textos es cuando Jesús tiene un diálogo con Pedro y Pedro hace esa confesión: tú eres el Cristo viviente, el Hijo de Dios. Yo estoy parafraseando el texto, y Jesús le dice, sí, sobre esa roca, sobre esa afirmación, yo edificaré mi iglesia, ¿sí? Y usted se va a dar cuenta ahí que es el evangelio, según los eruditos, que es el único que usa la palabra iglesia. También es un evangelio que de alguna manera menciona ese concepto de iglesia como pertenencia del mismo Jesús, pertenencia del mismo Cristo. Entonces, Mateo tiene esas propias características y es importante que nosotros las tomemos en cuenta, porque cuando vemos tenemos una visión panorámica de todo lo que es el libro, pues tenemos una idea más acertada y más completa. Miren, ahí están los textos, ahí están los versos, si usted los quiere buscar después. Ahora, estos evangelios, estos escritos, aparte de todo lo que hemos hablado, que tiene personajes, que tiene características, que tiene textos claves, también tiene una enseñanza teológica. Ahora, ¿cuál es la teología en Mateo? Y usted se va a dar cuenta que es diferente en los otros evangelios, por ejemplo en Juan especialmente. Pero ¿cuál es la enseñanza teológica? El reino de los cielos. ¿Y cómo lo plantea Mateo desde su evangelio, desde su escrito, el tema del reino de los cielos? Mateo dice lo siguiente de manera general: el reino de los cielos se establece en el ser humano primero de manera privada y personal.
Antes de interrumpir o irrumpir como esperaban los judíos tradicionalmente, usted se acuerda que los judíos esperaban una manifestación pública, una manifestación política, literalmente de un Mesías justiciero. La enseñanza teológica del Evangelio de Mateo dice, ok, ese reino de los cielos primero se da en una vida privada y personal. Después se puede incurrir en temas políticos, en temas de la vida pública, pero Mateo lo menciona desde su teología como algo más personal, es decir, un Jesús más cercano en el sentido de experimentarlo, ¿sí? De manera personal. ¿Cuál es la otra enseñanza teológica en Mateo? Es que en Jesús se cumplen las profecías del Antiguo Testamento, ya que, como yo le mencionaba anteriormente, la ley adquiere un nuevo significado y se complementa en la persona y las palabras de la obra de Cristo. Por eso algunos teólogos que decían, Jesús es la Torá viviente, es la ley en carne y hueso, es la ley entre nosotros. Por eso usted, bueno, desde otra óptica teológica, usted se va a dar cuenta cómo Juan habla del verbo, ¿sí? Ya, interesante, pero ahorita estamos en Mateo, nos falta un poquito para llegar a Juan. Otra enseñanza teológica es el rechazo de Cristo por parte de Israel, ¿sí? Usted va a ver que hay serios problemas, ciertas pugnas, por así decirlo, porque los religiosos de la época tienen ciertos problemas para aceptar el cumplimiento de las profecías desde el Antiguo Testamento, que se venía diciendo que iba a venir un Salvador, que iba a venir un nuevo Mesías, y a tal punto que rechazaron mucho. Incluso usted ve que Juan, que es el que preparó el camino para el Mesías, hay momentos donde él llega a una crisis y le pregunta, ¿eres tú o esperamos a otro? Y Jesús le dice, bueno, díganle lo que ustedes están viendo, los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos caminan. Y es bien complejo esto, pero su mismo pueblo, incluso usted recordará una de las historias en los evangelios, haciendo yo una intertextualidad, se llama esto, en cuanto a historias bíblicas. Hubo un lugar donde él no pudo hacer muchos milagros porque eran incrédulos, no encontró mucha fe. De hecho, hay otros textos donde habla de que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y ahí donde ya eso creo que, si no me equivoco, está en el Evangelio de Juan, dice que a todos los que creyeron en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero Jesús tuvo un rechazo bastante fuerte, ¿sí? Entonces, hubo un rechazo por medio de su pueblo, ¿ya? Ok, preguntas con el Evangelio de Mateo para pasar al Evangelio de Marcos. ¿Estamos bien? ¿Qué les llama la atención con esto que estamos hablando de manera puntual sobre el Evangelio de Mateo? A ver, preguntas, dudas, críticas. ¿Estamos bien? ¿Qué opinión ahora les merece el Evangelio según San Mateo después de esta información? ¿Qué piensan? Y para poderlo mirar desde otro punto de vista, pastor. Muy bien. Mucha Así es. información. Perfecto. Obviamente bastante información, pero ahí estamos tratando de condensarlo. Ok, vamos rapidito entonces al Evangelio de Marcos. Pregunto, ¿cuántos capítulos tiene el Evangelio de Marcos? ¿Cuántos capítulos? 16. Tiene 16. Muy bien, hermana Cruz. Ustedes andan pero volando con esos datos. Mire qué curioso. El Evangelio de Marcos tiene 16 capítulos. Pero el Evangelio de Marcos tiene una particularidad, es que se lee, obviamente, en un par de horas, dependiendo qué tan rápido usted sea. Y acuérdese, aquí volvemos a tocar el mismo elemento. ¿En qué sentido? Marcos fue el primer evangelio, ¿sí? Que se dio. Y existe algo que en Marcos, muchos han hablado del secreto mesiánico. Hablar de los evangelios y meternos a Marcos y no tocar el secreto mesiánico es como que usted se tome una Coca-Cola sin soda. ¿Ya? Es como que usted se tome un café descafeinado. Es como que usted coma carne sintética. Les pregunto, ¿ustedes tienen alguna idea de lo que es el secreto mesiánico en Marcos? ¿Qué será eso del secreto mesiánico? ¿Qué creen algunos?
¿Qué será eso? ¿Cómo se come? ¿Alguien tiene alguna idea? No se preocupe, lo que usted crea que es. Buenas noches. Pues Mesías, pues se le conoce a Jesús como Mesías, pues me imagino que pues algo relacionado a eso, ¿no? Ya, está bien. Gracias, hermana Norma. Para no hacerles largo el cuento, el secreto mesiánico, hay varias opiniones, ¿verdad? Pero yo voy a utilizar la que es más concreta y específica, porque eso tiene toda una elaboración. Pero el secreto mesiánico es el conjunto de prohibiciones o ordenanza u órdenes que Jesús le dio a sus discípulos y a aquellos que sanaba de que no revelaran que él era el Mesías. ¿Recuerdan ustedes esos textos en el Evangelio de Marcos cuando Jesús le dice, mira, no digas nada, guarda silencio? Ahora, la pregunta es, ¿por qué existe el secreto mesiánico? Porque el mismo Evangelio nos da información que Jesús decía, todavía no es mi hora, todavía no es mi tiempo. El secreto mesiánico es importante tomarlo en cuenta porque Jesús no tenía la intención, al menos no en esos momentos, de decir, ok, aquí yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el enviado, yo soy sobre quien se cumplieron las profecías. En Marcos, acuérdense, ya no salimos de Mateo, ahora estamos en Marcos. Ese es un gran punto que nosotros debemos de tomar en cuenta en cuanto a lo que es el secreto mesiánico. Así que cuando usted le pregunten, hermana Cruz, ¿usted qué aprendió con el pastor de lo que era el secreto mesiánico? Bueno, usted le dice lo que yo le acabo de mencionar, ¿ya? Y usted habla, no, el secreto mesiánico eran las prohibiciones que Jesús le daba, ya sea a sus discípulos, a aquellos que sanaba, no digan, incluso hasta los demonios. Fíjense, hay textos que hablan de que a los demonios Jesús les prohibía que hablaran de que él era el Cristo. Y eso es el secreto mesiánico. Eran las prohibiciones que Jesús hacía o las órdenes que él le daba a los discípulos, a los demonios, a los que curaba, de que no revelaran que él era el Cristo, ¿sí? Que él era el Mesías. Interesante eso. Vamos a ver un poco la introducción a Marcos entonces. Bueno, el Evangelio según San Marcos es el segundo libro desde lo que nosotros tenemos en nuestra Biblia como Nuevo Testamento. Pertenece a los Evangelios sinópticos junto con Mateo, Marcos y Lucas. Juan ya no entra en ese tema tan estrictamente de lo sinóptico, porque el concepto de sinóptico significa una comparación resumida, es presentar una información de manera general que concuerde. Hay otros que hablan y dicen, lo divino en los evangelios es que como los escritores narran, los escritores, valga la redundancia, escriben de personas, de sucesos, y sin ponerse de acuerdo, hablan casi de lo mismo, los mismos personajes. Todos los evangelios hablan de Jesús. En el caso de Juan, se considera que se aleja un poquito porque él no trata de hablar de la misma manera que los otros evangelios hablan, ¿sí? Entonces, algunos dicen, Juan sí es un evangelio, pero no tan sinóptico, porque él se aleja un poquito de la información que tienen los otros tres, aunque se cree que los demás evangelios, como yo les mencionaba, toman a Marcos de alguna manera como referencia en algunos puntos para elaborar sus escritos. Eso es importante que nosotros lo podamos tomar en cuenta. Hay algunas otras teorías y corrientes que dicen que el Evangelio de Marcos durante un tiempo se conoció como el Evangelio de Pedro, ¿ya? No se lo atribuyen a Marcos, sino a Pedro. Se conocía también como la carta o el Evangelio a los romanos. Incluso en su momento se conocía como el Evangelio a los gentiles. Esos son algunos nombres que se le dio en su momento, ¿verdad? Sobre lo que era el Evangelio de Marcos. Finalmente quedó como Evangelio de Marcos, como lo estamos viendo hoy. Marcos es el más antiguo y se dice, como yo les mencionaba, que los demás evangelios toman a Marcos como fuente de información, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la paternidad literaria? ¿Cuál fue la fecha? ¿Cuál fue el lugar? ¿Y quién fue el autor? Bueno, rapidito, la fecha la ubican aquí. Obviamente aquí hay varios datos, pero si usted pudiera memorizarlos, si es que a usted le gusta memorizar datos, se da entre los años 65 al 70 después de Cristo. Mire cuánto tiempo después de Cristo es que se fecha el Evangelio de Marcos.
¿Y cuál es la referencia? Irineo. ¿Sí? Interesante, en este caso, después de la muerte de Pedro, presuntamente entre los años 65 y 70. ¿Cuál es el lugar? El mismo evangelio nos da una evidencia interna que Marcos bien fácilmente podría perfectamente estar en la tradición respecto al lugar, y la publicación fue en Roma. Mire qué interesante, porque algunos también, como yo le mencionaba, que era el evangelio a los romanos, porque se da en su escritura en Roma. ¿Quién fue el autor? Bueno, la tradición lo identifica como Juan Marcos, descendiente de una familia cristiana de Jerusalén, dicen sus historiadores, ayudante y suplente de Pablo, Bernabé y quizás a Pedro. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Eso es lo que se dice de alguna manera en cuanto a la paternidad literaria. ¿Cuál es el propósito en Marcos? Bueno, Marcos es ya más pastoral, es más evangelístico y hace énfasis en los milagros. Mire qué interesante. Mateo no hacía tanto énfasis. ¿Se acuerda que el énfasis de Mateo era otro? ¿Ya? El propósito de Marcos es más pastoral, es más evangelístico. Tiene una percepción un poquito más focalizada sobre el tema de lo que es los milagros. Y hoy ya le voy a dar un par de datos bien interesantes un poquitito más adelante. ¿Cuál era el mensaje? Jesús, el siervo sufriente de Dios y el hombre. Mire qué interesante. ¿Se acuerda cuál era el mensaje en Mateo? Bueno, Jesús el rey. En Mateo es Jesús el siervo, perdón, en Marcos, Jesús es el siervo sufriente de Dios y del hombre, por el hombre y por Dios. ¿Ya? Interesante. ¿Cuál es el tema principal? El principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Ya? Ese es el tema central en el libro de Marcos. ¿Cuál es el texto clave? Han dicho algunos comentaristas y eruditos y historiadores. El texto clave es, en el capítulo 10, 45 lo encontramos, dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Mire qué interesante ese texto. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Se da cuenta que Marcos ya pone otro énfasis, como bien decía por ahí Daniel y decía el pastor Gabriel al inicio. Tienen otra forma de argumentar, tienen otra forma de hablar del mismo Jesús, ¿ya? Entonces, en Marcos nosotros vemos a un Jesús muy activo. De hecho, usted lo va a ver un poquito, no sé si lo tengo más adelante. Vemos a un Jesús muy activo en el sentido de que la mayoría de los textos dicen: y Jesús dormía, y Jesús se levantaba, y Jesús comía, y Jesús iba aquí, y vaya lo que se conoce en griego como esa palabra kai, que es y, ¿ya? Ustedes van a encontrar muchos y en Marcos. La palabra en griego es kai, y eso tiene que ver con acción, con dinamismo. Algunos teólogos han dicho que el evangelio de Marcos es el evangelio de la acción, es el evangelio donde Jesús está más activo, que hace aquí, que hace allá, que sana, que come, que descansa. Y el evangelio de Marcos nos presenta a un Jesús muy, pero muy activo en todo lo que hace. ¿Ya? Eso es importante que nosotros lo vayamos tomando en cuenta. ¿Cuáles son las palabras claves? Algunos han dicho que igual usted puede encontrar otras, ¿verdad? Luego, autoridad, potestad, reino de Dios, y algunos dicen que incluso la palabra clave por ahí puede ser el mismo Satanás, por cómo elabora un poco esa idea. ¿Cuáles son los personajes claves? Bueno, está Jesús, obviamente de cajón, como dicen, los 12 discípulos, pero también aparecen otros personajes, o Pilato, aparecen otros personajes como los líderes religiosos y los judíos, ¿ya? Van teniendo otro tipo de abordaje Marcos con esos personajes de los cuales va describiendo algunas cosas. ¿Cuáles son algunas características importantes del evangelio de Marcos? Mire qué interesante lo que le voy a mencionar. Marcos es lo más próximo que podamos conseguir de la vida de Jesús. Marcos se proponía pintarnos a un Jesús tal como él fue. ¿Sí? Y una característica que tiene Marcos es que es muy real. ¿Ya? Es muy real. Hay unos comentaristas que han dicho lo siguiente: Marcos nunca se olvidó del lado divino de Jesús, pero también empieza su evangelio con una confesión de fe. ¿Y cuál es esa confesión de fe?
empieza así, el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, pero al mismo tiempo, ningún otro evangelio, mira qué interesante esto, ningún otro evangelio nos presenta un cuadro de un Jesús tan humano. Oh. ¿Se da cuenta que van teniendo características diferentes los evangelios? ¿Ya? Nos va dando otro matiz en el evangelio de Marcos. Dicen algunos comentaristas, se van viendo esos trazos que son como más humanos, que en algún sentido pues nos van demostrando que Jesús realmente también, obviamente era Jesús, era hijo de Dios, era el Cristo, pero también era un ser humano. Y fíjense que es curioso porque para Marcos, Jesús simple y sencillamente era el carpintero, dice el Evangelio en el capítulo 6, versículo 3, si no me equivoco. Más tarde, Mateo lo iba a llamar y va a cambiar ese título por el hijo del carpintero. Imagínense qué interesante, ¿ya? En este caso también, pues, el realismo de Marcos muestra un Jesús muy sencillo. ¿Sí? Usted va a encontrar alguna frase, como yo le mencionaba, ese Jesús tan activo, y va a encontrar frases como y acto seguido e inmediatamente. Usted va a encontrar ese Jesús. Y es curioso porque Marcos, amados hermanos, registra tres versos, voy a decir, o tres palabras en arameo. Es en Marcos donde nosotros encontramos esa frase que tiene que ver con abrir los ojos a un ciego, y la palabra que se utiliza, si no me equivoco, es éfata. ¿Ya? Éfata o efata, vamos a decir, dependiendo cómo lo pronunciemos, y significa ábrete o abre. Eso es un episodio cuando Jesús sana a un ciego. En Marcos también vamos a encontrar, si no me equivoco, Marcos 5:41, me corrigen después si no es la cita adecuada, esa famosa frase talita cumi, que significa niña, a ti te digo. ¿Sí? Esto está en arameo. Y aquella famosa frase, Eloi, Eloi, lama sabachthani. ¿Qué significaba eso? ¿Recuerdan ustedes? En Marcos 15:34. ¿Qué significaba eso? ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Qué significaba eso? Decía, Tabita, te hablo, levántate. No, la otra, cuando Jesús dice en la cruz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Oh, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Ya? Eso se supone, dicen los comentaristas, está en hebreo, es decir, en arameo, y lo que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos teólogos dicen, y tiene sentido, que lo que Jesús estaba haciendo en ese momento era recitando un salmo, ¿ya? Donde David en su momento se siente abandonado por Dios, pero Jesús recitando ese salmo, ¿sí? Es interesante cómo se va elaborando esta argumentación de estos puntos concretos. Y aquí esto es lo que les mencionaba, una de las grandes características de Marcos es que una y otra vez inserta detalles en la narración que solo pueden venir de un testigo ocular. Es decir, Marcos es mucho más específico, vamos a decir, mucho más puntual, y dicen los estudiosos, es que definitivamente para que él argumentara de esa forma, para que él registrara esas cosas de esa manera, es porque tuvo que haber visto lo que está diciendo, tuvo que haber experimentado, ¿sí? Tanto detalle que nos va dando, pues, Marcos en su evangelio. ¿Cuál es la enseñanza teológica en Marcos? Diferente que en Mateo. La enseñanza teológica es el sufrimiento y la muerte, es una norma del discipulado consagrado, descubriendo su sentido y esperanza del sufrimiento al dirigirse hacia la cruz de Cristo. Mire qué interesante, porque acuérdese, la idea en Marcos es el siervo sufriente de Dios y del ser humano, por el ser humano y por el amor de Dios a la humanidad. Entonces, esa es la enseñanza teológica, diferente a la de Mateo, ¿sí? Ve cómo se va alejando en algunos puntos el tema en Marcos. Vamos a ir rapidito a Lucas.
Preguntas sobre el tema de Marcos. ¿Qué piensan de Marcos? Alguien que me diga qué piensa. ¿Cómo ve ahora el Evangelio de Marcos con esto que estamos diciendo? Una opinión por temas de tiempo. ¿Cómo lo ven? ¿O no lo ven como dicen? Ok, vamos a ver. ¿Alguien? A ver, nadie. Es más a la historia pastoral, a lo que, a los milagros y a los principios que Jesús tenía Okay. y las profecías cumplidas. Muy bien. Gracias, hermana Patti. Está bien. Vamos al Evangelio de Lucas. Pregunto, ¿cuántos capítulos tiene Lucas? 24. Muy bien, esa hermana Cruz anda, pero pilas ahí, como dicen en mi país. Ok, 24 capítulos, sí. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos decir de Lucas? Bueno, que el Evangelio según San Lucas es una narración histórica y mire que aquí ya, a mí es lo que me gusta cuando estudiamos los Evangelios, porque vamos viendo esas diferencias. Acuérdense que Mateo no escribe en orden cronológico, Marcos escribe un poco más desde lo que vio, obviamente no es que Mateo no vio, pero eso es lo que dicen los autores. Marcos definitivamente vio, presenta un Jesús mucho más activo. A Mateo le preocupaba mucho que los judíos escucharan el mensaje, la iglesia posterior escuchara ese mensaje. Marcos pues escribe para otro tipo de auditorios, pero en el caso de Lucas, su preocupación era presentar de una manera más sistemática la narrativa y la historia de un tal Jesús y del Evangelio. Ya Lucas, como bien decía por ahí, Daniel era una de las personas que ya tenía un poco más de preparación, un poco más de herramientas, voy a decir, para poder ordenar algunas cosas. Y mire qué interesante, según el Evangelio de Lucas, esa narración histórica que presenta a Jesucristo como hombre divino y perfecto, ¿ya? Lucas, dicen los escritores, que escribe para un público griego. ¿Y por qué entonces Lucas se preocupa por escribir de esa manera? Bueno, se preocupa de escribir de esa manera por el público que tiene. Acuérdense que los griegos eran muy intelectuales. De hecho, la famosa filosofía, que es amar la sabiduría, filos y sofía, es amante de la sabiduría. Lucas trata de escribir para ese auditorio, para un auditorio griego, dicen los escritores, y los griegos no le iban a poder parar bola, vamos a decirlo así en manera coloquial, a una información desordenada, a una escritura que no estuviera bien elaborada. Entonces, por eso Lucas trata de escribir de una manera un poco más ordenada, diferente, y la misión era poder tener un escrito de manera un poco más sistematizada en lo que era Jesús, de un punto de vista moral, intelectual y otras cosas más. Entonces, es importante que nosotros ya vamos viendo otro tipo de auditorio. ¿Cuál es el marco histórico o geográfico? Bueno, Lucas escribió para los griegos para presentar a Jesús como el Hijo del Hombre. En el prefacio, es decir, en esos primeros abordajes de Lucas, en Lucas 1 al 4, permite ver que ya se habían escrito, ¿ya? Ya se habían escrito otras biografías, ya había otra gente que había escrito sobre Jesús. ¿Se da cuenta? Por eso yo le decía, ya en el tiempo que se estaban dando estos acontecimientos y se estaba escribiendo los evangelios, ya había otra gente que había tratado de esbozar, de escribir, de argumentar de un Jesús. Pero Lucas escribe su evangelio, ¿ya? Desde otro punto de vista. Y es importante que nosotros lo veamos de esa manera. Ok, en cuanto al punto de vista histórico, ¿cuál es la paternidad literaria, vamos a decir, de Lucas? Bueno, el autor es Lucas, el médico amado, dicen algunos, o de profesión médico, obviamente no como los médicos de ahora, ¿verdad? Porque eso también la medicina tuvo sus particularidades en ese tiempo, no es como ahora nosotros lo mencionamos. De hecho, hay un libro, no sé si los envié, que habla de las costumbres en tiempo bíblico, en tiempos de Jesús.
los judíos en esa época no creían tanto en la medicina como lo creían otras culturas, ¿verdad? Sí había un tipo de médico, pero era más con otros tipos de métodos, ¿no? Con otros abordajes que tenía la cultura romana o la cultura helénica o griega que se conoce. La fecha, cerca del año 60 después de Cristo, dicen algunos. Y mire qué interesante, esto usted seguramente lo va a encontrar ahí. ¿Para quién escribe Lucas? Para un famoso personaje llamado Teófilo, ¿sí? Teófilo significa el que ama a Dios o el amante de Dios. Teos, que Teófilo, que es amor, amor a Dios, a los griegos y el pueblo gentil en general, ¿sí? Mire que él va escribiendo ya a un personaje y a una comunidad. ¿Cuál es el lugar de la escritura? Se cree que se escribió en Grecia. Eso es lo que creen algunos. Obviamente hay otros tipos de, por así decirlo, de teoría, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es el propósito en Lucas? Bueno, el propósito en Lucas es afirmar la fe de Teófilo, ¿sí? Lucas escribe para que Teófilo se afirme en su fe. Voy a quitar esto un poquito aquí para que vean. Y pues trata de darle un escrito a Teófilo de manera histórica, de hechos concretos, hechos firmes. Eso usted lo puede ver en Lucas 1 al 49. Y la idea también de Lucas es presentar a Jesús como el Hijo del Hombre, como el perfecto Salvador, no solo de Israel, sino de todos los gentiles. ¿Cuál es el mensaje? Es la respuesta típica a los mensajeros de Dios. Ese mensaje es, en otras palabras, diciendo, Dios por medio de su mensajero Jesús nos está dando respuesta o te está dando respuesta para afirmar tu fe. El mensaje es, Jesús como mensajero de Dios es la respuesta para ti, oh excelentísimo Teófilo. Es la respuesta para todos aquel pueblo gentil, aquel pueblo que no es de Israel. Jesús es la respuesta como mensajero de Dios para esta época. ¿Cuál es el tema? Jesús, el Salvador divino y humano. Acuérdese usted que uno de los problemas que usted va a encontrar más adelante en el Nuevo Testamento es que a los griegos les costaba entender, les costaba aceptar y comprender, ¿verdad? Y en la cabeza de ellos no les cabía cómo era posible que un Dios se despojara de su divinidad, tomara forma humana y pudiera sacrificarse y pudiera sufrir con el ser humano, porque la teología del pueblo helénico, de los griegos, eran unos dioses distantes, eran unos dioses que no tenían esa capacidad de empatizar con el ser humano, sino que más bien abusaban del ser humano. Si usted puede ver todo el tema de la historia de todos esos dioses griegos que tuvieron intimidad, que fueron promiscuos, que fueron tramposos, que castigaron excesivamente al ser humano, y usted conocerá la historia de Hércules, usted conocerá la historia tal vez de Zeus y otros dioses griegos, vamos a decirlo de esta manera, con mucha concupiscencia, egoístas y tantas cosas que hay. Entonces, eso les costó a ellos entender que cómo era posible que un Dios, que el Hijo de Dios, dejara su trono, dejara su divinidad y que también fuera humano, ¿ya? De una u otra forma, la teología griega creía en lo dicótomo, ¿verdad? O es Dios o es humano, pero no puede ser divino y humano. Si es divino, no es humano, y si es humano, no es divino, ¿ya? En términos generales, aunque como le mencioné en la historia se hablaba en algún momento de esa historia de semidioses, pero sí les costó entender eso, cómo era posible que Dios en su amor pudo haber tomado forma humana y sufrir, y por otro lado, cómo pudo morir para salvar a la humanidad. ¿Cuál es el texto clave? Dicen algunos, bueno, Jesús lo dijo. Hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿ya? Ese es uno de los textos clave bastante importantes que nosotros podemos tomar en cuenta.
Palabras clave en el Evangelio según San Lucas. ¿Cuáles pueden ser algunas características? Espíritu Santo, mire qué interesante. Empieza Lucas a abordar otra temática, la temática neumatológica. Sí, perdón, sobre el tema del Espíritu Santo. Empieza Lucas, amados hermanos, a introducir argumentos sobre los niños, sobre las mujeres, sobre el Hijo del Hombre. Ya hay otro tipo de concepción en cuanto a los conceptos claves en Lucas. ¿Cuáles son los personajes? Insisto, pueden haber más según su perspectiva y podemos encontrar más haciendo una investigación un poco más minuciosa, pero ¿cuáles son los personajes clave? Jesús, mire, Jesús va a aparecer en todos los evangelios. Elizabeth, Zacarías, Juan el Bautista, María, los discípulos, Herodes el Grande, Pilato, María Magdalena, los discípulos de Jesús, ¿ya? Estos personajes van a ser reiterativos, van a ser una constante en los evangelios. ¿Cuáles son las características del evangelio? Mire qué interesante este dato. Es el único libro del Nuevo Testamento cuyo escritor no es judío, ¿sí? Porque ya lo vimos, él era médico de profesión y hay una cita por ahí en Colosenses 4:14, si no me equivoco, en 2 Timoteo 4:11. Algunos escritores han dicho que es uno de los evangelios más completos. Ahí yo difiero un poquito. Me parece que es el evangelio más metódico, voy a decir, más ordenado. Al yo aceptar que es el evangelio más completo, quiere decir que los otros evangelios no están completos. Sí, esa es una opinión personal, una crítica a lo que han dicho algunos comentaristas, ¿verdad? Pero es una opinión. Pero algunos han dicho que es el evangelio más completo. ¿Por qué dicen que es más completo? Porque aborda el tema de lo neumatológico, como les mencionaba, aborda el tema de la oración, que ya lo voy a mencionar un poquito más adelante, aborda el tema de a veces de la mujer, aborda un poco el tema de la pobreza, y por eso es que algunos dicen que es mucho más completo. Y lo que les mencionaba, adjudica un lugar sobresaliente en la mujer, es decir, ya le da un poquito como más de importancia, y es interesante, mire esto que importante lo que le voy a explicar. Los otros evangelios no le adjudican un lugar tan importante a la mujer, porque acuérdese que la cultura judía, lo vamos a hacer de esta manera, con fundamento, era una cultura muy machista y patriarcal, ¿sí? Era muy patriarcal. De hecho, las mujeres no tenían voy a decirlo, esa misma importancia, y por eso es que Lucas se aleja un poco, porque acuérdense, él es de otro tipo de cultura y le da un papel un poquito más sobresaliente a la mujer. Este otro dato es importante, se mencionan 13 mujeres, ya después si quiere yo le doy el dato por temas de tiempo, que no aparecen en los otros evangelios. Son prominentes, sobre todo en los relatos del nacimiento y la resurrección. Eso es importante que nosotros vayamos mencionando un poco ahí cómo se va dando ese abordaje, ¿verdad? Con el tema de la mujer. Como le mencionaba, se habla mucho de una neumatología. Algunos creen que es el evangelio pentecostal. Algunos abordan de manera concreta que Hechos es una extensión de Lucas. Hay algunos comentaristas que no hacen esa separación del evangelio de Lucas y Hechos, sino que lo meten ahí mismo, ¿sí? Es decir, Hechos es una extensión, algunos comentaristas, Hechos es una extensión de Lucas, ¿ya? Y en ese caso, pues va narrando todo ese tema neumatológico. Déjame ver qué más tengo aquí. Y aquí lo que le mencionaba. Destaca el tema de la pobreza y la riqueza en relación con la vida espiritual. Recuerde lo que le mencionaba, si tengo tiempo en algún momento le voy a explicar cómo Lucas aborda el tema de la pobreza, y no tengo tiempo para meterme eso, pero algunos teólogos han dicho, Lucas describe la pobreza de algunas maneras bien particulares. Uno, es una pobreza en cuanto a recursos económicos y financieros, ¿sí? Hay otro tipo de pobreza, dicen algunos teólogos, que Lucas describe como una pobreza espiritual, ¿sí? Y Lucas va desarrollando el tema de la pobreza de una manera muy interesante. De hecho, déjeme decirle, Lucas es uno de los evangelios que tiene esa característica social. Muchos teólogos, muchos escritores han tomado a Lucas como el tema de la incidencia social que debe tener la iglesia y la encarnación, como diría Justo González,
en el libro Culto, Cultura y Cultivo, que debe encarnarse ese mensaje en el aquí y el ahora. ¿Sí? Entonces, por eso es que se van dando algunas otras cosas interesantes. También es importante cómo Lucas va trabajando el tema de las parábolas porque trata el tema financiero. Y en el capítulo 3, versículo 13, si no me equivoco, aún Juan el Bautista se presenta predicándole a los pecadores al respecto de esa manera. Y pues el otro dato que le mencionaba también, Lucas se interesa en los niños. Algunos comentaristas dicen que solo él se refiere a la niñez de Juan y de Jesús en el capítulo 7, versículo 12, en el capítulo 8, versículo 42, en el 9:38, se mencionan hijos e hijas únicos. Entonces, es importante tomar en cuenta cómo Lucas va tomando otros elementos y va tomando otro tipo de matices desde su escritura. ¿Cuál es la enseñanza teológica de Lucas? Bueno, Lucas da prominencia, mire qué importante esto, a la oración. Acuérdese que la oración era un tipo de meditación, era un tipo de reflexión, era un tipo de conexión con Dios, vamos a decir, en el sentido trascendente. Y en ese sentido, pues obviamente al auditorio al cual está escribiendo Lucas, entendían un poco ese tema. Relata, mire qué interesante ese dato, relata 9 oraciones de Jesús, de las cuales solo 2 se encuentran en los otros evangelios. Se da cuenta que, yo no sé si usted me ha ido siguiendo en este hilo conductor, parece que lo que más se repite en los evangelios es como una constante, es como que nos va dando pistas, es como que nos va dando esas migajas, vamos a decirlo en el buen sentido de la palabra, para seguirle el rastro a las enseñanzas, a lo que el escritor quiere decir, ¿sí? ¿Qué otra enseñanza teológica podemos sacar del Evangelio de Lucas? Bueno, Lucas presenta a Cristo como el Hijo del Hombre, el capítulo 19, versículo 10, es decir, el Mesías de Dios y el hombre ideal que vino a identificarse con la humanidad y ser salvador de ella. Eso es lo que está proponiendo Lucas desde ese punto de vista. Eso en cuanto al Evangelio de Lucas. Preguntas. ¿Cómo ven ahora el Evangelio de Lucas después de esta información que les he dado? Alguien que me comparta su opinión. De los que no han participado, de los que tienen apagada la cámara, de los que se durmieron, que se despierten. Despiértate, te alumbrará Cristo, como dijo el Los que llegaron tarde. Los que llegaron tarde. Los Ay, que mi llegamos madre. tarde, muy informativo, pastor. En realidad, toda la información que se ha estado dando nos hace ponernos en alerta, porque en realidad hay muchas cosas que uno no sabía, que ahorita ya está uno aprendiendo a través de esta enseñanza. Muy bien. Gracias, Maggie. Igual, hermanos, pensar que hoy nos vamos a volver nosotros expertos en esto, bueno, ni yo me considero un experto, ¿verdad? Obviamente, llevo años estudiando la palabra y enseñándola, pero es mucho más las cosas que a mí me hace falta por seguir aprendiendo. Pero la idea es que ustedes también tengan esta información, ¿ya? Y al menos para que tengan un norte, pues para que tengan un norte. Ok, vamos al Evangelio según San Juan. Pregunto, ¿cuántos capítulos tiene el Evangelio de Juan? Que no sea la hermana Cruz, por favor. 21. Ah, hermana Liliana, muy bien. Tiene 21 capítulos. En el Evangelio de Juan es importante que hagamos esta diferencia. De los 4 evangelios, se considera el Evangelio de Juan como un evangelio muy cristológico, con una cristología alta, dicen los comentaristas, dicen los eruditos, dicen los exégetas, dicen los biblistas. Hay una cristología muy, pero muy alta. Es el evangelio que más nos presenta argumentos teológicos sobre Jesús, ¿sí? Eso es importante que nosotros podamos hacer la diferencia. Y Juan se aleja un poquito de lo que vienen tratando los otros evangelistas, los otros evangelios, los otros escritores, porque él trata de poner argumentos sólidos, teológicos, completos, sobre lo que él va a venir a hablar y va a venir a decir. Ok, déjenme mover esto un poquito aquí más para que ustedes vean la presentación. De manera introductoria, ¿qué decimos del Evangelio de Juan? Bueno, a lo largo de los años
se han hecho diversos esfuerzos por establecer de algún modo la cronología de los sucesos referidos a los 4 evangelios o por agruparlos, lógicamente, de manera literaria. Pero ha sido un tanto complicado. Algunos creen que el nombre Juan significa Jehová es bondadoso. Mire qué interesante. Algunos creen que la forma griega de Juan es Yoshanan o Yehohanan, que significa don de Jehová o Jehová es bondadoso. Interesante lo que nos van diciendo esas informaciones históricas. Es importante y necesario tomar en cuenta el propósito evidente de Juan, que consiste, mire lo que yo le mencionaba, la idea de Juan es ir creando una atmósfera más reflexiva que conduzca al lector desde esos argumentos teológicos a una fe en Jesucristo. Vamos a decir como lo decía un antiguo teólogo, que la teología es el entendimiento de la fe, y cuando nosotros entendemos la fe es que podemos saber por qué creemos y en qué creemos. Lo que Juan va buscando es esa reflexión en su auditorio sobre el tema de la fe, y cómo él lo va planteando es muy importante. El tema de lo histórico tiene que ver, dicen algunos, que fue escrito en Éfeso después de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Eso ya es algo histórico, después de Cristo y antes del exilio de Juan en la isla de Patmos. ¿Cuál es la paternidad literaria? La vamos a hacer de esta manera. El autor, desde la tradición, se le atribuye el evangelio al hijo de Zebedeo, Juan, hermano de Jacobo, y usted encuentra la referencia en Marcos 3:17. ¿Cuál fue la fecha? Bueno, tuvo lugar después de la aparición de los otros 3, Mateo, Marcos y Lucas, en fechas aproximadas a finales del siglo I. Eso lo ubican entre el 85 hasta el 100 después de Cristo. En pocas palabras, fue el último evangelio que apareció en cuanto a su forma escrita y en la forma que se elaboró. ¿Cuál fue el lugar? Probablemente dice que fue en Éfeso. Hay quienes abogan que fue en Alejandría o en Antioquía. Aquí viene el tema, como les mencioné, en cuanto a datos históricos. Es bien difícil que nos podamos poner de acuerdo por todo lo que eso implica. ¿Para quiénes escribe Juan? Para judíos y gentiles, a nuevos creyentes e inconversos que le buscan, ¿sí? Voy a ir un poquitito más rápido. ¿Cuál es el mensaje de Juan? Bueno, el mensaje de Juan es Jesús, Salvador divino y humano, Hijo de Dios, y que le permite conocer a Dios Padre a través de Jesucristo. Mire que esos son argumentos bien teológicos, ¿sí? Es decir, la única forma, vamos a hacerlo de otra manera, en la que ustedes pueden conocer a Dios, Juan está argumentando en su evangelio, es a través de Jesucristo. No hay otra forma en la cual ustedes puedan conocer a Dios, sino a través de Jesús, a través de Jesucristo. No pueden conocer a Dios Padre si no conocen a Dios Hijo, ya que es Jesucristo. Eso es interesante que nosotros lo vayamos tomando en cuenta. ¿Cuál es el tema? Creer o poner fe en la persona de Jesucristo. El concepto de la fe tiene que ver con poner la confianza total o la confianza plena en algo o en alguien. En este punto, Juan está diciendo, es necesario para que ustedes conozcan a Dios Padre, acepten, crean y pongan su fe en Jesucristo. Eso es muy, pero muy teológico, ¿sí? ¿Cuál es el texto clave según algunos eruditos? Dicen, está en Juan 20, 30 al 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Se acuerdan que le mencionaba esto? Pero estas se han escrito para que creáis. Interesante esa palabra, para que creáis. Y acuérdense, ¿cómo se creía? Poniendo la fe en Jesucristo. Y esa fe nos llevaba a conocer a Dios Padre. Mira cómo lleva Juan de una manera metodológica, sistemática, teológica, para poder llegar a conocer a Dios. ¿Ya? Por medio de la fe en Jesucristo es que nosotros podemos conocer a Dios Padre. Y mire cómo se dice el texto. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios,
Y para que creyendo, mire, se repite otra vez. Póngale ojo a esto. Cada vez que usted encuentre alguna palabra que se repite, que nos va dando pistas, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el texto clave. Palabras clave en el Evangelio de Juan, el yo soy. Mire qué interesante. La palabra verbo aparece 4 veces en el capítulo 1, versículo 1, el capítulo 1, versículo 14. Hijo aparece 16 veces. Glorificación en el capítulo 17 aparece 7 veces. Amor, permanecer aparece 15 veces. Salvación, resurrección, señales. Y vuelve otra vez a hablarse del tema de creer. ¿Ya? Entonces se da cuenta cómo va elaborando en este punto Juan. ¿Cuáles son los personajes clave? Jesús, Juan el Bautista, los discípulos, casi los mismos de los otros evangelios, María, Marta, Lázaro, la madre de Jesús, Pilato, María Magdalena, se van dando ahí esos personajes. ¿Cuáles son las características principales de este evangelio? En sí el libro tiene un carácter apologético, ¿sí? Cuando hablamos de apología o algo apologético es presentar una defensa, ¿ya? Por eso también es teológico, hablando de que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, el tema de la necesidad de creer, de tener fe, de dar una defensa a ese argumento. Es un libro que propone el tema de lo que es una defensa de la ropa fe, sucia. ¿sí? ¿Qué otra característica principal tiene este evangelio? No incluye genealogías. Mire qué interesante. El evangelio de Mateo tiene una genealogía, no incluye esa genealogía, ni referencia alguna al nacimiento de Jesús, porque es que a Juan no le preocupa el nacimiento de Jesús. Lo que a Juan le preocupa es presentar a Jesús como el Hijo de Dios, ¿sí? No le preocupa tanto el tema de la niñez, no le preocupa tanto el tema de la tentación, no le preocupa tanto el tema de la transfiguración, la elección de los discípulos, las parábolas, la ascensión, ni la gran comisión. Lo que Juan está diciendo, este es Jesús, el Hijo de Dios. Y por eso es necesario creer, por eso es necesario tener fe en Él, porque haciendo estas cosas, ustedes van a poder conocer al Padre. ¿Ya? Entonces, mire qué importante. ¿Qué otra característica importante necesaria que nosotros tomemos en cuenta? Se refiere a situaciones, eventos, palabras, enseñanzas, discursos de Jesús que tal vez no aparecen exactamente igual en los otros evangelios sinópticos. Y aquí está la respuesta a la pregunta que yo le hice al inicio. ¿Dónde es que aparecen los famosos yo soy? No aparecen en otro evangelio. Y acuérdese usted, cuando hago un poquito de memoria, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés se encuentra con Dios y le pregunta a Moisés su nombre, ¿qué le dice Dios a Moisés? ¿Qué le dice? Si me preguntan quién eres o cómo te llamas, ¿qué voy a decir? ¿Qué dice Dios? Que yo soy. Yo soy. Soy el que soy. El que soy. Yo soy. Mire cómo se conecta la teología del Antiguo Testamento con la teología del Nuevo Testamento en Juan. Juan, por eso se considera un evangelio teológico con una cristología alta. Y qué interesante cuando desde el evangelio de Juan nosotros encontramos esos yo soy. Y ya vamos a ver más adelantito. Ahorita, mire, el primer yo soy, eso es un argumento muy fuerte. El primer yo soy aparece en el capítulo 6, versículo 35, y dice, yo soy el pan de vida. ¿Ya? Mire qué interesante cómo lo va abordando Juan. Número 2, dice, yo soy la luz del mundo. Eso está en el capítulo 8, versículo 12, 9 y 5, usted lo puede buscar después ahí. Número 3, yo soy la puerta de las ovejas. Mire cómo él va afirmando, yo soy, yo soy. Yo soy. Número 4, yo soy el buen pastor. ¿Ya? ¿Se da cuenta cómo va argumentando Juan? Número 5, yo soy. Mire que con esta afirmación podríamos estar horas reflexionando y meditando. Yo soy la resurrección y la vida. Número 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dicen los historiadores
que Jesús fue el único que se atrevió a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. En la historia, los iluminados, los maestros, los sabios, trataron de demostrar un camino, trataron de convencer a sus auditorios con el tema de que conocían la verdad, sabían algo de la vida, pero en Juan es Jesús, argumentado por Juan, donde afirma, yo soy el camino, la verdad y la vida. Teológicamente, perdón, Jesús no dijo, yo conozco el camino, yo conozco la verdad, yo conozco la vida. Él afirma, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese texto es poderosísimo. Y número 7, yo soy la vid verdadera. ¿Ya? Mire qué interesante esos 7, que aparecen solo en el Evangelio de Juan. ¿Cuál es la enseñanza teológica? Jesús Salvador divino y humano como hijo de Dios. Número 2, trata con preferencia la naturaleza de Cristo y el significado de fe en él. Número 3, Jesús dejó su trono de gloria para habitar entre los hombres y salvarnos. Número 4, su actividad revela su autoridad como hijo de Dios. Mire cómo termina ese concepto teológico de lo que es el Evangelio de Juan. Pregunto, ¿qué piensa usted ahora del Evangelio de Juan? ¿Qué le parece eso yo soy? ¿Qué le llama la atención? Cuéntenme un poquito. A ver, cuéntenme. Yo creo que Juan afirma más cosas sobre de Jesús que en los otros evangelios. Es como más, ¿cómo se dice? Como que están más seguras sus palabras, las palabras que él usa. Sí. Excelente. Muy bien. Maggie o Alejandro, no sé quién de los dos. Bueno, soy yo, pastor. Saludos. Bueno, yo aprendí que tenemos más herramientas para poder evangelizar a la gente, que es lo que yo deseo, evangelizarla, porque muchas veces cuando los evangelizamos nos hacen preguntas y no sabemos, ¿verdad? Sí. Ese es el motivo mío de que yo estoy estudiando sus clases de ustedes, tratar de agarrar sabiduría para darle sabiduría a la gente. Ay. Sí, hermano Alejandro, mire que usted me hizo acuerdo de algo. Bueno, yo no sé si a ustedes les pasó, yo lo recuerdo en mis primeros años de convertido. De hecho, yo en alguna ocasión cometí ese error. Bueno, no sé si por ahí está Daniel todavía conectado, pero yo no sé si Daniel, obviamente Daniel es de Honduras, ¿verdad? Y recordará esto, si fue el caso. Cuando uno se convierte, ¿sabe cuál es el evangelio que allá nos mandaban a leer? ¿Cuál cree usted que era el evangelio que nos mandaban a leer? Juan. El evangelio de Juan. El evangelio de Juan nos mandaban a leer. Y mire, y a veces yo me sentía mal porque decía, rayo, yo no entiendo nada de este evangelio. Yo no sé qué es eso de logo, yo no sé esa vaina de los yo soy, yo no entiendo qué es la vid, yo no entiendo qué es la luz del mundo. Me pegaba unas perdidas, Alejandro, ¿ya? Y yo no sé si en el caso de ustedes, porque es algo que heredamos, ¿verdad? Desde el desconocimiento, voy a decir, aún con buenas intenciones. Pero a mí siempre me perdí ese evangelio. Y yo, hasta con un poco de vergüenza, Alejandro, me daba vergüenza preguntar, decir, ¿sabe que yo no le entiendo? ¿Ya? Uno hasta un poquito de pena ajena o vergüenza tenía. Ahora que ustedes ya saben esto y ahora que yo ya lo sé, ¿sabe? Como dice Alejandro, para hablarle a la gente que no conoce de Dios, ¿cuál sería el evangelio que yo le podría recomendar que lea? Ya con lo que ustedes saben. Por favor, no me digan el de Juan porque lo repruebo en la clase. No, eso es una broma. ¿Cuál sería el evangelio? A ver, quémense. Pues es que el de Juan habla de la salvación, pastor. Habla de creer, pues, en Jesús y habla de la salvación. Así es que, pues, es el que yo creo. No, está bien, perfecto, está bien. Hagamos un ejercicio rapidito. ¿Cuántos capítulos tenía Mateo? Dijimos que no sea la hermana Cruz. 28, ¿ya? 28. ¿Cuántos capítulos tenía el Evangelio de Marcos?
No, usted no hable, hermana Cruz, usted ya. A ver, si no hay. 16. pastor. 16. ¿Cuántos tenía el Evangelio de Lucas? 24. 4. ¿Cuántos tenía el de Juan? 16. Excelente. 21. No. El de Marcos tenía 16, el de Juan tenía 21. Bueno, 21. tiene, no es que tenía. Miren lo que le voy a explicar. Hay una estadística, le hablo del contexto ecuatoriano. Hay una estadística que dice que el ecuatoriano en el año lee medio libro los que leen. Medio libro. ¿Sí? Entonces, si yo le digo a alguien que estoy evangelizando, como dice Alejandro, leas el Evangelio de Mateo, tiene 28 capítulos. Nuestra cultura no lee, no nos gusta leer, ¿ya? No nos gusta. Nos vuelve aburridos, tedioso, el tema de la lectura. Ese es un principio lógico. Si yo estoy evangelizando a alguien que no le gusta, le estoy hablando en Ecuador, yo no sé cuáles son las estadísticas en su país, pero aquí en Ecuador, la gente que lee, según las estadísticas, lee al año medio libro. Y hay que ver cuánto es ese medio libro, ¿verdad? Porque el libro se considera después de 100 páginas, es decir, solo leen 50 páginas. Y hay que ver qué tan dinámica es esa lectura, porque la Biblia está en blanco y negro, lo vamos a decir, ¿verdad? No es que está animada, no es que tiene colores. Bueno, hay tantas versiones ahora que se puede facilitar eso. Pero desde la lógica, yo trato de buscar aquella literatura que es más corta. ¿Sí? ¿Y cuál sería el Evangelio? El que es más corto. En Marcos. Marcos. 16 capítulos. ¿Ya? Y por otro lado, cuando yo, y este ya es un argumento más cercano a nuestra realidad, ¿se acuerda usted cuál es el Evangelio que presenta a un Jesús más humano? ¿Cuál es? Lucas. ¿Seguro? Es era Marcos, ¿no? Es Marcos, correcto. ¿no? Correcto, Marcos. Entonces, veámoslo de esta manera. Si yo estoy en una necesidad, como dice Alejandro, perdónenme el ejemplo solo para darme a entender como una ilustración. ¿De qué me sirve a mí un Dios demasiado distante, tan poderoso, pero que no se encarne en mi realidad? Si yo no puedo entender que el Jesús de los evangelios sufrió, tuvo hambre, lo traicionaron, se sintió dolido, le faltó la plata, por poner un ejemplo, fue más humano, yo me identifico con ese Jesús. Entonces, como mucho más accesible, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que han dicho ahora desde esa argumentación investigativa en la eclesiología, los modelos de discipulado? Algunos dicen, ¿qué es lo que se le debería recomendar a la gente nueva en la iglesia para que tenga contacto con la palabra y con el Jesús de la Biblia? El Evangelio de Marcos. Bueno, pastor, yo todo el tiempo cuando le hablo de la palabra de Dios a una persona, creo que Dios nos deja ver a través de su imagen, de sus ojos, la necesidad que hay en ellos. Entonces, por ese lado, yo les empiezo a hablar. Trato de que se enamoren y que sientan lo que yo siento cuando yo hablo de Dios, porque es un amor único que hay. ¿Verdad? Entonces, de ahí les empiezo a hablar. Perfecto, excelente, excelente, Alejandro. Obviamente, ¿verdad? Yo me refiero al tema de darle literatura a alguien para que lea. Obviamente, en el tema del evangelismo vienen otras cosas, ¿verdad? Como dice Alejandro, la experiencia, el testimonio, otros textos de acuerdo a la necesidad de esa persona. Pero eso es lo más importante en el sentido de darle una literatura para que la gente vaya conociendo un poco. Acuérdese que el Evangelio de Marcos, bueno, eso es una sugerencia, ¿verdad? No es que usted ahora, pues, si su pastor le dice, no, mire, lee el Evangelio de Mateo, no, es que el profesor, no. Usted obedezca lo que a usted le han enseñado y se le ha dado resultado. Pero en ese sentido es una sugerencia, al menos lo que yo he aprendido en mi experiencia, ¿verdad? Pero en este caso el tema del evangelismo tiene que ver, como dice Alejandro, dar una respuesta bíblica de acuerdo a las necesidades que tenga esa persona. De hecho, Christian Schwartz
cuando habla de las 8 características, si no me equivoco, de una iglesia saludable, habla de evangelismo según necesidades, ¿sí? Y es poder transmitirle a esa persona un evangelio que sea acorde a su necesidad, ¿sí? De acuerdo a su problemática, y en eso hay suficientes argumentos bíblicos. Ok, ¿alguien más qué piensa de todo este? Miren, nos comimos siglos enteros, aquí nos comimos más de, qué sé yo, más de 100 años de historia en un ratito, más de 150 años de historia, pasamos rapidísimo en un poco más de un siglo. ¿Qué piensan los demás? ¿Con qué se quedan para que vayamos cerrando la clase? ¿Qué les parece? No sé si la idea es que se enamoraron más de la palabra del Señor, están más curiosos por seguir aprendiendo. Coméntenme un poquito, unas 2 opiniones más para que terminemos. Amén, pastor. Yo creo, en mi perspectiva, Sí. como cada uno de los 4 evangelios hablan de Jesús en una diferente manera y cómo se puede relatar en nuestras vidas, así como, ¿verdad? Marcos lo relata más humano y Juan así como el más, pues en Dios Todopoderoso, ¿verdad? Jesús en quién es y por qué él vino, y así yo lo miro. Excelente. Muy bien, excelente. Y miren, y eso que no nos hemos metido, la otra clase lo vamos a hacer. Nos vamos a meter al personaje de Jesús. Ay, hermanas, que eso ahí es, como dicen en Puerto Rico, eso es caviar, meterse a estudiar el personaje de Jesús. Oh, eso es para estar un buen tiempo. Ok, una opinión más. A ver, una opinión más. Como dice en mi país, o lo entendieron todo o no entendieron nada. Bueno, yo prefiero pensar que lo entendieron todo. Pero cuénteme, alguien más, una opinión. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Cómo ven ahora los evangelios? ¿Qué cambió en esta clase de su perspectiva sobre los evangelios? ¿Puedo hablar, pastor? Claro que sí, Que no hermana contesta Patricia. nadie. Si solo la No, hermana yo- Cruz está castigando, no, son bromas, son bromas. Sí, hermana Patricia, hable. No, No, yo son opino, bromas, hermana Cruz. ¿Sí? yo opino que Dios le dio a cada uno a través del Espíritu Santo en dar a conocer quién es el gran yo soy. Entonces, Dios les proveyó los datos, estadística y todo para que cada uno los viera de distinta manera, pero que es el único. Ok. Es mi opinión. Muy bien, muy bien. Gracias, hermana Patricia. Ok, amados hermanos, vamos a terminar la clase aquí. Vamos a orar para terminar. Que el Señor les bendiga. Déjenme terminar la grabación. Ahí está.